Hoy hablaremos sobre edición genética. Los genes son las unidades moleculares de la herencia, pues almacenan la información genética y permiten transferirla a su descendencia. Pero nos encontramos frente a modernas técnicas biológicas capaces de modificar el genoma de cualquier célula. La edición del genoma o edición genética es un grupo de tecnologías que brindan a los científicos la posibilidad de cambiar el ADN de un organismo. Estas tecnologías permiten agregar, quitar o alterar material genético en algunos lugares del genoma. Y existen diversos enfoques de edición genética. Uno de ellos es el conocido como CRISPR-Cas9. Esta técnica se adaptó de un sistema de edición del genoma natural que las bacterias utilizan como defensa inmunitaria. Los investigadores adaptaron esta defensa para editar el ADN. Ellos crean una pequeña pieza de ARN con una secuencia guía que se une a una secuencia objetivo específica de ADN de una célula. La edición del genoma es de gran interés en la prevención y tratamiento de enfermedades humanas, pero también surge una serie de desafíos y preocupaciones éticas en torno a la edición genética. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña la máster Paula Pedrosa Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica. Paula, sea muy bienvenida a Conciencia. Le agradecemos mucho el espacio que nos está dedicando para tratar un tema bien complejo. Vamos a ver cómo tratamos nosotros de ponerlo en términos muy generales. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Yo estoy muy feliz de estar acá. Gracias, gracias. Vamos a hablar de edición genética, pero antes de meternos en el proceso de edición, hablemos, como para calentar motores, diríamos nosotros, de la importancia de aquel descubrimiento de 1953, la molécula del ADN. ¿Qué nos ha aportado a nosotros ese gran descubrimiento en el cual participaron varias personas? Bueno, es un descubrimiento demasiado importante, empezando porque voy a hablar un poquito de la historia brevemente. Rosalind Franklin fue la que... Quien no recibió el premio Nobel. Exactamente, eso es, hay que hacer mucho énfasis en eso, porque gracias a los patrones que ella descubrió con las fotografías de difracción de rayos X, se pudo ver la estructura de la molécula. Ya luego, a partir de eso, se pudo modelar matemáticamente a nivel computacional, que fueron Watson y Crick los que hicieron el modelaje, pero no lo hubieran podido hacer sin la evidencia. Y este descubrimiento es sumamente importante porque ya conociendo la estructura, se podía indagar más sobre cómo esa estructura estaba asociada a la función, a cómo estaba implicado en los mecanismos de la herencia, ¿verdad? Cómo la duplicación de ese material. Exactamente, y pues curiosamente después de eso se empezaron a abordar muchos estudios a nivel de edición genética, ¿verdad? Que entendamos edición genética como la posibilidad de manipular ese material genético para hacer cambios en él, en organismos. ¿Qué entendemos por genética? Bueno, en biología clásica la genética es el área que estudia la herencia, ¿verdad? Estudia cómo los genes interactúan entre sí y básicamente digamos que es lo que nos permite también conocer cómo se determinan ciertos rasgos en las especies. Por ejemplo, yo porque tengo ciertos rasgos de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Entonces la genética permite conocer o abordar ese tipo de temáticas también. 50 y 50. Ajá, exacto. 50% herencia de la mamá, 50% herencia de su papá. Uh-huh. Sí, son cosas que cuestan entenderlas, sí, pero son extremadamente importantes. ¿Qué son los sistemas CRISPR-Cas? Bueno, en el cual usted es experta en la materia. Y eso es complejo, entonces vamos a tratar de ir bien despacito. Bueno, entendamos este sistema como un descubrimiento, un hallazgo que se hizo. El doctor Francisco Mójica fue el primero en abordar como este tema y este descubrimiento, y fue encontrar que las bacterias tienen una especie de sistema inmunológico contra los virus, porque ellas son infectadas por virus también,
Entonces, ese sistema inmunológico lo que hace es que va guardando como información que identifica el virus para poder batallar contra él a nivel, pues, a nivel celular. Entonces, CRISPR es una asociación de esas repeticiones de esa información viral y se usa actualmente como una herramienta para editar, así como las bacterias editan dentro de su sistema para poder combatir como estas infecciones virales. Y también para muchas otras enfermedades que más adelante vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué entendemos por edición génica a través de CRISPR, propiamente dicho? Bueno, el sistema de CRISPR en bacterias está acompañado de una proteína, que esa proteína es una endonucleasa. Nosotros le llamamos a eso tijeras moleculares. Entonces el sistema corta y también está asociado a unas secuencias de ARN y a unas secuencias que también se llaman PAM, que están dentro del ADN de interés y que permite que el ARN se acople también como a la secuencia que se quiere cortar, porque básicamente CRISPR es cortar, pegar, editar, dependiendo de lo que uno quiera. Entonces esas tijeras están acompañadas de unas secuencias que se ubican dentro del ADN genómico o dentro del gen de interés para que ahí se pueda hacer la edición. Hablamos de ADN, pero ahora usted mencionó el ARN. ¿Cómo definimos el ARN para las personas que nos están siguiendo? Bueno, el ARN es una forma en la que la información del ADN es procesada para luego poder producirse en proteínas, si lo queremos hablar en términos muy genéricos, ¿verdad? El ADN tiene que procesarse en una información muy específica y esta información ya luego va a estar dada por las proteínas que se expresan y que van a dar características fenotípicas en los organismos. Y con fenotipo me refiero a rasgos, ¿verdad? Como ciertas proteínas o cierta modulación de proteínas hacen que uno tenga ciertas estructuras faciales, el color de los ojos, por ejemplo, hasta la función del cerebro, también lo van guiando. Inteligencia. Muchos otros rasgos. 3 tipos de ARN, ¿verdad? El mensajero, que es el que lleva ese mensaje, esa copia o esa transferencia de información del ADN, y otros 2 que cumplen funciones muy específicas. En específico, con este sistema CRISPR tenemos un ARN que no está destinado a expresarse, a convertirse pues en proteínas funcionales, sino que más bien es un elemento que funciona para marcar un área dentro de la estructura genética. Entonces permite que haya esta ubicación de la secuencia para que se encuentre con lo que se quiere editar. Si lo ponemos también así en términos supremamente genéricos. Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias al trabajo de investigación científica internacional llamado Proyecto Genoma Humano, se logró identificar la mayor parte de los 20.000 genes que conforman el ADN de un humano. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Paula Pedrosa Rodríguez, quien es investigadora del Instituto de Investigación en Salud de la Universidad de Costa Rica. Hablemos de todas las aplicaciones de CRISPR-Cas en el diagnóstico molecular de enfermedades. Siempre manteniendo ese nivel básico, Paula, porque usted es experta en esta materia. Comencemos con enfermedades neurológicas, como el Alzheimer. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué resultados? ¿Qué beneficios? Hablemos un poquito de esos desarrollos que ha hecho la ciencia en estas enfermedades neurológicas.
Bueno, el tema del Alzheimer a mí me encanta hablarlo porque también me gusta traer a colación una historia que hay específicamente en mi país natal, ¿verdad? En Antioquia, de donde yo vengo. Colombia. En Colombia, sí. Cuéntenos esa historia. Digamos que allí hay un nicho de un grupo de personas que tienen el Alzheimer o la población que tiene ese Alzheimer la desarrolla muy temprana edad y es muy agresivo y se hereda siempre, o sea, si los papás o los abuelos tienen el gen, entonces los hijos lo van a tener y esta enfermedad empieza a aparecer los primeros síntomas a los 40 años y las personas ya llegan a morir incluso antes de los 60, muy jóvenes. Es muy interesante porque allí el doctor Francisco Lopera, que hace poco murió, él fue galardonado con lo que se conoce como el Premio Nobel en Neurología por su investigación en el Alzheimer en esta población. Entonces él habla de la mutación paisa, que allá en Antioquia les decimos a las personas que son paisas de la montaña, y él describe que... Paisa es un campesino, ¿verdad? Sí, en Costa Rica. Un campesino, exacto. Okay. Y allá en Colombia también, ¿verdad? Que estamos dentro de la montaña. Entonces, todo el trabajo de la vida del doctor Francisco Lopera fue describir la enfermedad y él encontró la mutación específica, que hay un cambio de ácido o de glutamato por una alanina y eso es lo que se conoce como mutación paisa. En esta familia específica. En esa familia en específico. Y lo que encontró además, que esto es lo que le voy a asociar con CRISPR también, es que había una señora, una paciente de él, que con 70 años apenas ella había empezado a desarrollar los síntomas de la enfermedad, pero ella tenía la mutación paisa. Entonces el doctor decía, esto está muy extraño, ¿qué tendrá esta señora que es tan diferente? Entonces descubrieron que por eso le dieron el premio, que hay un gen protector que también se puede expresar al mismo tiempo que se puede estar expresando la mutación que causa el Alzheimer y retrasa hasta por 30 años la aparición de los síntomas. Antes de que el doctor muriera, él dijo en una entrevista que este hallazgo es muy importante porque si ya se conocen genes protectores con el estudio que él hizo toda su vida, entonces se puede aplicar edición génica. Y la esperanza de él es que a futuro, con estos descubrimientos, se pueda usar el sistema CRISPR-Cas9 para poder implementarlo y retrasar los síntomas o curar del todo la enfermedad. Entonces usar estas tijeras moleculares para editar ciertas secciones en el genoma que permitan entonces darle esa protección a los pacientes. ¿Cuánto se ha avanzado en esto, Paula? Bueno, en CRISPR todavía en enfermedades neurológicas no se ha podido hacer mucho, como que se aprueben ya tratamientos por la FDA. Todo está en ensayos preclínicos, los modelos que se han estudiado son murinos, de conejo también. Entonces, se han visto avances, por ejemplo, en el Alzheimer han visto que cuando se hace edición de ese gen donde está también la mutación paisa u otras mutaciones, la adición de ese gen permite que los síntomas se retrasen en ratones o que la enfermedad desaparezca del todo. Pero la FDA todavía no ha aprobado ningún tratamiento, todavía falta bastante. ¿Cuánto cree usted que falta? Yo diría que con los avances tecnológicos que tenemos y ya con toda la ayuda de la inteligencia artificial y esto, yo podría ver que en unos 20, 30 años pudiese ser. Estamos en pañales. Estamos en pañales. Volvamos a esta enfermedad en esta familia en particular. ¿Cuántas generaciones tenemos en esta familia? Bueno, han sido como ya más de... Lo que alcanzó a estudiar el doctor Francisco Lopera han sido como más de 7 generaciones. Más de 7 generaciones. Ajá, específicamente. Y cantidad de gente afectada con Alzheimer. Exacto. Y es que en mi país este tipo de enfermedad es muy común, más bien, en especial en este sector de Antioquia. La gente lo desarrolla muy joven.
¿Y hay estudios genealógicos que conectan las familias? O sea, ¿hay parentesco en todas estas familias? Sí, incluso el y se ha hecho estudio del gen y todos tienen la misma mutación. La misma mutación, exacto. Incluso el doctor Loper hablaba que había un 50 o un 70% de posibilidad de que se desarrollaran los síntomas a los 40 años de edad si tú tenías la mutación. Sí, impresionante. Avancemos. Parkinson. En el Parkinson es muy interesante. Lastimosamente lo último que he visto yo es que los modelos siguen siendo murinos, pero uno de los últimos estudios que se hicieron a nivel preclínico y todo, estaban involucrando una proteína que se llama la alfa-sinucleína. El Parkinson está muy asociado porque esta proteína se empieza a aglomerar y a formar unas fibrillas y eso empieza a generar daños a nivel neurológico. En ratones, cuando editaron el gen, se dieron cuenta de que desaparecía por completo la enfermedad y lo que hicieron fue cortar unos fragmentos para mutarlo. No lo quitaron del todo porque esa es otra posibilidad de eliminar el gen, pero eso es muy peligroso porque se podría cambiar todo el marco de lectura. Lo que hicieron fue cortar y pegar otras secuencias y disminuyó en gran cantidad la expresión de la alfa-sinucleína en los ratones. Entonces podría ser una terapia génica que a futuro. Estamos hablando de otros 20 años para lograr algo similar en Parkinson, sí, en humanos. En humanos. Sí, permítame hacer una segunda pausa y ya regresamos. En el 2017, un hombre de 44 años, afectado por el síndrome de Hunter, fue la primera persona en recibir un tratamiento de edición genética diseñado para modificar sus células. Estamos conversando con Paula Pedrosa Rodríguez, investigadora del INISA de la Universidad de Costa Rica. Hablemos del síndrome de Down. ¿Qué es capaz esta tecnología con el síndrome de Down? Bueno, igual como les contaba anteriormente sobre los modelos que se han estudiado en ratones, también se ha estudiado y se ha visto que se puede eliminar casi que por completo la aparición de este fenotipo. Lo que se ha hecho con CRISPR y es demasiado hermoso pensar en cómo una tecnología tan sencilla pueda tener aplicaciones de tan alto impacto, ser tan económica y ser, digamos, también tan fácil, entre comillas, de ejecutar, porque lo que uno tiene que hacer solamente es pedir estas secuencias de ARN, que yo les hablaba que eran unos elementos que permitían ubicar la región que uno quiere editar. Tienes luego las tijeras, que son estas endonucleasas o la Cas9, y ya tienes todo tu sistema para en ratones también hacerlo, o en humanos a futuro podría ser, para editar estos genes específicos o estos sectores específicos que están desencadenando la enfermedad. Entonces con síndrome de Down también se ha visto que esta discapacidad mental disminuye en los ratones con estudios que han hecho también a nivel de comportamiento y la edición genética que han hecho ha sido en los embriones, ¿verdad? Todavía falta mucho y para que esto también se llegue a probar en estudios clínicos creo que mucho más porque la edición ya tendría que ser también a nivel embrionario y es mucho más complejo por cuestiones éticas. Pero creo que en términos de estudio como tal del concepto, ya hay bastantes avances. Usted escribió un libro a propósito de edición genética. ¿Esto fue parte de una tesis suya o coméntenos cómo nace la idea de este libro, Paula, por favor? Bueno, yo estaba haciendo mi maestría en la Universidad CES de Colombia. Y durante ese inicio de la maestría... ¿Qué significa CES? Perdón, Centro de Estudios en Salud. De Estudios en Salud, de la Universidad de Antioquia. Fue fundada por profesores de la Universidad de Antioquia. Perfecto.
La universidad se enfoca mucho en medicina, también en biología, y la maestría que yo estaba cursando allá es en ciencias biológicas. Yo ya soy magíster pues de allá, y en ese momento entramos en pandemia y solamente empezamos a trabajar con detección del virus SARS-CoV. También empezamos a trabajar en un proyecto con la Universidad de Costa Rica para producir los antígenos del virus y poder hacer un estudio a nivel nacional en Colombia para detectar anticuerpos de este virus. Y digamos que durante ese proceso también con todos estos proyectos me sugirieron por qué no trabajamos un poco con CRISPR, y empezamos a realizar un protocolo para poder editar genes en fibroblastos de vacas, para que estas vacas tengan un poco más de masa muscular, ¿verdad? Porque en Antioquia hay mucha ganadería, y si se pudiesen tener vacas con una mayor cantidad de masa muscular y disminuir la cantidad de vacas para poder, digamos, abastecer las necesidades de la región, sería mucho mejor. Entonces yo, para poder entender bien esto, dije, ¿por qué no hacer una profundización sobre el tema y empezar a escribir una revisión corta? Entonces me fui en esto para poder entender realmente a fondo la tecnología y luego poder implementarla. Básicamente es una revisión bibliográfica extraordinaria. Gracias, doctor. Sí. ¿Cuándo lo escribió usted? ¿Qué fecha tiene este libro? Bueno, la fecha de publicación realmente es del año pasado, del 2023, pero yo lo empecé a escribir en el 2020. Claro, claro, bueno. Una excelente fuente para aprender un poquito de edición. ¿Se pueden utilizar el sistema CRISPR en la detección de virus? Tipo COVID-19, por ejemplo. Sí, de hecho, cuando surgió todo esto de la pandemia, se empezaron a hacer muchos cuestionamientos sobre cómo vamos a hacer la detección del virus, sabiendo que está en todas partes y no todos los laboratorios tienen personal especializado para poder hacer los análisis correspondientes a las técnicas de PCR, ni todos los laboratorios pueden contar con los equipos. Yo recuerdo que en mi país pedían que fuera incluso con sondas que se hiciera la detección, y eso es muy costoso. En cambio, el sistema CRISPR es mucho más barato. Entonces, lo que se ha hecho para detectar COVID y otros tipos de virus es que se marca la tijera molecular para verse con fluorescencia. Entonces, cada vez que la tijera molecular corta, hay una señal de fluorescencia. O en otros casos, para que sea mucho más barato y no requiera de ningún equipo de laboratorio, sino de una reacción en la que tú a ojo puedas identificar si hay o no hay muestra del virus, es que la tijera molecular empieza a hacer cortes en las secciones que uno le determina que van a ser específicas del virus, y tú pones eso en una reacción de Touhou, no sé si lo pronuncio bien, y si hay color, significa que en esa muestra no hay virus, pero si no hay color, significa que sí, porque la reacción toma coloración con secuencias completas del material viral. ¿En cáncer? En cáncer también se está usando bastante para modificar células del sistema inmune, por ejemplo, que vayan a eliminar células cancerígenas. Se está usando mucho con inmunoterapia, modificación de células natural killer, por ejemplo, para que sean mucho más eficientes a la hora de eliminar estas células. Y también se ha visto si se podría hacer desde línea germinal modificaciones en médula ósea para poder también cambiar cómo el sistema inmune puede modular este tipo de células. Buenísimo. Paula, muchísimas gracias y desde luego muchos éxitos en sus investigaciones. Muchas gracias, doctor. Agradecemos muchísimo la invitación. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestro segmento Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Que los modelos siguen siendo murinos, pero uno de los...
La palabra murino designa todo ejemplar o especie perteneciente a la familia de roedores, del que forma parte las ratas y ratones. La investigadora utiliza este concepto cuando se refiere a los modelos animales que se usan para realizar las investigaciones clínicas que se utilizan en enfermedades como el Parkinson. También voy a definir la siguiente palabra. Estaban involucrando una proteína que se llama la alfa-sinucleína. El Parkinson está muy asociado porque Alfa-sinucleína es una proteína neuronal que se asocia con enfermedades neurodegenerativas. Esta proteína está implicada en la conexión, la plasticidad neuronal y las diversas funciones donde interviene la dopamina en el cerebro. Como señala la investigadora, en enfermedades como la de Parkinson, esta proteína se acumula en forma excesiva en el interior de las células. Estos depósitos son huellas de alteraciones celulares que indican una disfunción neuronal y que lleva con el tiempo a su muerte, fenómeno responsable de los síntomas de la enfermedad. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.